Bueno, muchachos, continuando con Franz Kafka, es que se me fue. Ya no sabía si era Carlos Marx o Franz Kafka, perdón. Continuando con Franz Kafka, el día de hoy vamos a analizar otra de sus obras que es muy importante, que es Carta al Padre. Es una obra muy bonita que a lo mejor por cuestión de tiempo yo ya no se las pude, pues no la podemos leer toda completa, pero yo les mandé ya el documento y yo espero que la lean, que es muy importante. Carta al Padre es una obra que, como les voy a decir en las diapositivas, no la publican muchos años después de su muerte, obviamente exponiendo la relación que él tenía con su padre, que no fue fácil, que las primeras líneas que yo les voy a leer no es nada lo que después dice la carta, aunque al principio pareciera como si él fuera el mal hijo. Más adelante él va narrando, va contando pues los métodos pedagógicos que su papá utilizaba para reprenderlo. De hecho, Carta al Padre pues es muy analizada por los psicólogos, porque ahí es donde saca todos los sentimientos que él traía, todas las represiones que él traía, todas las fijaciones que él tenía. Incluso al principio yo nada más me quedé en la parte donde él le pide agua y el papá se enoja y lo saca toda la noche, ¿no? A pasar frío. Y sin embargo ahora los psicólogos de niños y todo eso, los especialistas, pues dicen que cuando los niños te piden agua en la noche es porque tratan de llamar tu atención, la atención de la mamá o del papá, la tratan de llamar y es como si ellos estuvieran refugiando en ti. Si ya no toman biberón, es como para decirte que ellos te necesitan y que estás al pendiente. De hecho, es un acto que cometen mucho los niños durante la noche. Mamá, quiero agua, mamá, quiero agua. Ya les dice todo y quieren agua. Pero es algo muy recurrente, pero es precisamente eso, al miedo que ellos tienen de que el papá o la mamá no esté cerca de ellos. Entonces él se lo reprocha en la carta y tiene momentos muy, muy conmovedores, aunque los psicoanalistas y los críticos literarios dicen que solamente es una excusa para decir o para expresarle a su papá todo lo que Kafka no pudo ser y lo que es, ¿no? Que es una manera muy fácil de recriminarle todo y decir que por eso es lo que es. Entonces es una carta muy interesante y muy conmovedora. Al final del video de las diapositivas, yo les dejo su actividad. Va, muchachos, espero que les guste y disfrútenlo y termínenlo de leer. Es realmente muy corto. La carta al padre, ¿en qué contexto fue escrita, chicos? Bueno, una pregunta: ¿es correcto hacer pública la intimidad escrita que solo tendría que conocer el remitente y su destinatario? Bueno, en los libros de literatura clásica es común encontrar muchas de las cartas que los escritores enviaban a sus seres queridos. Estas misivas se publicaron debido al interés de los editores por ofrecer al público lector la mayor cantidad de material firmado por sus autores favoritos. La mayoría de las veces eran los familiares o herederos de los escritos ya fallecidos quienes autorizaban el tipo de publicaciones, lo que ya resulta cuestionable mientras las personas involucradas en la correspondencia pocas veces otorgaban su consentimiento por razones perfectamente comprensibles. En el caso particular de Franz Kafka, la orden fue destruir todos sus escritos inéditos y, como todos sabemos, su voluntad no fue cumplida. Para bien o para mal, el mundo tiene la oportunidad de leer este texto epistolar de carácter tan íntimo, redactado en el año de 1919. Su lectura resulta hasta cierto punto embarazosa, pues ventila el conflicto tan severo que existía entre el escritor y su padre,
profundizando los traumas y defectos de ambos, al punto de que el lector común podría llegar a preguntarse ¿por qué estoy leyendo esto? La justificación radicaría en el valor biográfico del escrito, cuyas claves resultan de gran utilidad para comprender el resto de la literatura del autor. Lo que leeremos será básicamente el fuerte reclamo de un hijo a su padre. La personalidad de ambos se detalla de manera cruda y lastimosa. Kafka padre es un tipo autoritario, ventajoso, cínico y egoísta. Franz es el niño acomplejado, tímido, con nula confianza en sí mismo y se proclama víctima del abuso emocional propinado por el padre después de exponer a fondo la naturaleza del conflicto. El vástago lo acusará declarándolo responsable entonces y le convertirá en un adversario dialéctico que pese a la fuerte de las imputaciones seguirá siendo un ser enorme a quien no se aspira a derrotar. El hijo tan solo se conformará con atizarle una buena cantidad de golpes. El texto se vuelve tan personal y tan unidimensional que por momentos se puede llegar a sentir que estamos leyendo a Dostoyevsky. Nosotros vamos a empezar a leer Carta al Padre. Ustedes la van siguiendo su lectura, ¿ok? Otro comentario acerca de cuando publican esta carta. La publica uno de sus mejores amigos, pero ya años después de que Kafka fallece. Kafka también falleció muy joven. Incluso la lectura se la da a leer a una de sus hermanas para ver qué le parecía. Entonces le escribe en una pensión: Scheles en Bohemia, noviembre de 1919. Querido padre, me preguntaste una vez por qué afirmaba yo que te tengo miedo, como de costumbre. No supe qué contestar, en parte justamente por el miedo que te tengo y en parte porque en los fundamentos de ese miedo entran demasiados detalles como para que pueda mantenerlos reunidos en el curso de una conversación. Y aunque intenté ahora contestarte por escrito, mi respuesta será, no obstante, muy incomprensible, porque también al escribir el miedo y sus consecuencias me inhiben ante ti, y porque la magnitud del tema excede mi memoria y mi entendimiento. Para ti, el asunto fue siempre muy sencillo, por lo menos por lo que hablabas al respecto en mi presencia, y también sin discriminación en la de muchos otros. Creías que era más o menos así. Durante tu vida entera trabajaste duramente, sacrificando todo a tus hijos, en especial a mí. Por lo tanto, yo he vivido cómodamente, he tenido absoluta libertad para estudiar lo que se me dio la gana. No he tenido que preocuparme por el sustento, por nada. Por lo tanto, y en cambio de eso, tú no pedías gratitud. Tú conoces cómo agradecen los hijos, pero esperabas por lo menos algún acercamiento, alguna señal de simpatía. Por el contrario, yo siempre me he apartado de ti, metido en mi cuarto, con mis libros, con amigos insensatos, con mis ideas descabelladas. Jamás hablé francamente contigo. En el templo jamás me acerqué a ti. En Frankenbad no fui jamás a visitarte. Tampoco he conocido el sentimiento de familia, ni me ocupé del negocio ni de tus otros asuntos. Te endosé la fábrica y te abandoné luego. Apoyé a Otle en su terquedad y mientras que por ti no muevo ni un dedo, siquiera te traigo una entrada para el teatro. No hay cosa que no haga por mis amigos. Si haces un resumen de tu juicio sobre mí, surge que no me reprochas nada que sea en realidad indecente o perverso, excepto tal vez mi reciente proyecto de matrimonio, sino mi frialdad, mi alejamiento, mi ingratitud, y me lo echas en cara como si fuese culpa mía, como si mediante un golpe de timón hubiese podido dar o todo esto un curso distinto, en tanto tú no tienes la menor culpa, salvo tal vez la de haber sido excesivamente bueno conmigo. Esta consabida interpretación tuya me parece correcta, solo en lo que se refiere a tu falta de culpa en cuanto a nuestro distanciamiento, pero también
Estoy yo igualmente exento de culpa si pudiera conseguir que reconocieras esto. Entonces sería posible, no digo una vida nueva, para ello los dos ya somos demasiado viejos, pero sí una especie de paz, no un cese, pero sí una atenuación en tus incesantes reproches. Es extraño, pero tú tienes un presentimiento de lo que quiero decirte. Así, por ejemplo, me dijiste hace poco, yo siempre te he querido, aunque no como ellos. Ahora bien, padre, yo en verdad nunca dudé de tu bondad para conmigo, pero no me parece que tu observación sea exacta. Tú no sabes fingir, eso es cierto, pero si pretendes solo por esa razón afirmar que los otros padres fingen, se trata o bien de simple terquedad imposible de discutir, o bien de una expresión encubierta de que hay algo que no anda bien entre nosotros y que tú contribuyes a causar. Aunque sin culpa, si realmente esa es tu opinión, estamos de acuerdo. No digo, por supuesto, que he llegado a ser lo que soy por tu influencia. Eso sería muy exagerado. Y bien, ¿qué me siento atraído hacia tal exageración? Es muy posible que aunque si hubiese estado totalmente libre de tu influencia durante mi desarrollo, no hubiera podido llegar a ser tampoco la clase de persona que tú quieres. Hubiera sido probablemente un hombre endeable, temeroso, vacilante e inquieto, ni un Robert Kafka, ni un Carl Hermann, pero con todo distinto de como soy en la actualidad, y hubiéramos podido entendernos perfectamente. Yo hubiese sido feliz teniéndote como amigo, como jefe, tío, abuelo, y hasta aunque en esto ya vacilo, como suegro, pero precisamente como padre ha sido demasiado fuerte para mí, tanto más cuanto que mis hermanos murieron siendo niños aún y las hermanas llegaron solo mucho más tarde, de manera que yo tuve que soportar completamente solo el primer choque, y para eso era débil, demasiado débil. Compararnos a los dos, yo, para decirlo buenamente, un Lowell con cierto fondo de los Kafka, quien sin embargo no impulsa esa voluntad de vivir, de comerciar y de conquistar típica de los Kafka, sino un aguijón de los Lowell que actúa en otra dirección, más secreto, más tímido y que con frecuencia cesa por completo. Tú, en cambio, un verdadero Kafka en cuanto a fuerza, salud, apetito, volumen de voz, cualidades oratorias, autosatisfacción, superioridad humana, perseverancia, presencia de ánimo, conocimiento de los hombres y cierta amplitud de miras, claro que también con los defectos y debilidades correspondientes a tales excelencias, y a los cuales te impulsan tu temperamento y tu mal genio a veces. Quizá no eres del todo un Kafka en tu concepción general del mundo si se te compara con los tíos Philip, Ludwig y Heinrich. Esto es extraño y no lo comprendo con suficiente claridad. Ellos eran más alegres, más espontáneos, más desenvueltos, menos severos que tú. En digámoslo al pesar, he heredado mucho de ti y he administrado demasiado bien esta herencia sin tener en cambio ni ser los contrapesos necesarios tal como tú los tienes. Pero también tú, en ese sentido, has atravesado periodos diversos. Estuviste tal vez más contento antes de que tus hijos y yo especialmente te decepcionaran y te afligieran en el hogar, ya que cuando venían extraños eran distintos, y puede ser que ahora estés otra vez más contento, ya que con excepción tal vez de Farid, no pudieron darte. De cualquier manera, éramos tan distintos y tan peligrosos el uno para el otro en esa diferencia que si hubiese calculado de antemano la relación y que surgiera entre nosotros, yo, el niño que se desarrollaba lentamente, y tú, el hombre hecho, hubiera sido posible presumir que tú simplemente me aplastarías bajo tus pies, que nada quedaría de mí. Esto no sucedió, por cierto. No puede calcularse lo que vive, pero quizá haya sucedido algo peor todavía. Y al referirme a esto, te ruego una vez más, no olvides que nunca, ni remotamente, creí en culpa alguna de tu parte. Tu influjo sobre mí era tal como debía de ser, solo que debes dejar de considerar como una especial maldad de mi parte el hecho de haber sucumbido a él. Yo era un niño tímido, pero seguramente también terco, como deben de ser los niños, sin duda. Mi madre me mimaba también, pero no puedo creer que fuera tan difícil tratarme con una palabra cariñosa, un silencioso
asirme de la mano, una mirada dulce. No hubiera podido obtener de mí lo que quisiera. En el fondo eres un hombre bueno y afable. Esto no está en contradicción con lo que sigue, y ya que solamente hablo de la apariencia con que influía sobre mí cuando era niño, pero no todos los niños tienen la perseverancia y la intrepidez suficientes para buscar mucho tiempo hasta llegar a la bondad. Tú solo puedes tratar a un niño de la misma manera con que estás hecho, con fuerza, ruido e iracundia, y esto te parecía además muy adecuado para el caso, porque querías hacer de mí un muchacho fuerte y valeroso. Por cierto, no puedo describir ahora concretamente tus recursos educativos de los primeros años, pero bien puedo imaginármelos, infiriéndolos de los años siguientes y de tu manera de tratar a Félix. Y debe considerarse que todo se acentuaba en aquel entonces porque eras más joven y en consecuencia más espontáneo, más fogoso, más primitivo, más despreocupado que hoy, y que además te hallabas por completo absorbido por el negocio, que yo te veía apenas una vez en el día y por lo tanto la impresión que me causabas era más honda aún y nunca llegó a disminuir con la costumbre. Solo recuerdo con claridad un suceso de los primeros años, quizá tú también lo recuerdes. Una noche yo lloraba sin cesar pidiendo que me trajeran agua, no sin duda porque tuviera sed, sino probablemente en parte para fastidiar y en parte para entretenerme. Como algunas amenazas violentas no habían producido efecto, me sacaste de la cama, me llevaste al balcón y me dejaste ahí un rato en camisa, solo ante la puerta cerrada. No pretenderé decir que eso estaba mal. Puede ser que en ese momento no hubiese otra forma de conseguir el descanso nocturno, pero quiero caracterizar con ellos tus métodos educativos y su efecto sobre mí. Sin duda, esa vez fui obediente, pero había sufrido un daño interior. Nunca pude establecer, de acuerdo con mi naturaleza, la relación correcta entre lo lógico para mí, de aquel absurdo pedir agua con lo extraordinariamente terrible de verme llevado afuera. Todavía hay años más tarde me perseguía la... Hola muchachos, otra vez, hola. Bueno, la actividad está muy padre. Van a responder a la pregunta ¿cuál es el peor castigo que te han impuesto tus padres? Y cómo te afectó. Ustedes ahí se pueden dejar salir todo lo que traen. Así como Kafka con su papá. Pueden poner ahí cuál ha sido la situación más difícil que han pasado con sus papás y por qué. Si hay algo que le tienen que reprochar y por qué. Si es un papá ausente, por qué les ha hecho tanta falta, etcétera, etcétera. Si es bien cierto es que un papá tiene una función dentro de la familia y no estamos precisamente hablando de que es porque le toca mantener a la familia, no estamos hablando de esas cuestiones o de una cuestión feminista, estamos hablando de la figura que el papá representa dentro del núcleo familiar. Papá es protección, es fuerza, es la columna vertebral de tu familia, etcétera, etcétera. Cuando papá está ausente, desarrollamos otro tipo de personalidad también. Podemos desarrollar inseguridades, podemos desarrollar miedos, etcétera, etcétera. Cada quien sabe lo que trae en el alma, como siempre les decía en filosofía. Entonces es el momento de sacarlo el día de hoy. ¿Qué tan importante ha sido la figura paterna para ustedes? Les vuelvo a repetir. ¿Cuál ha sido, primera, cuál ha sido el peor castigo que sus padres les han puesto y por qué? Y dos, ¿qué representa la figura o su figura paterna para ustedes? Si tienen algo que recriminarle o algo que agradecerle, ustedes me lo van a entregar en una carta. En una carta, va a ser en cuestión de redacción de carta. No me pongan tanto la pregunta, no me interesa la pregunta. Quiero una carta dedicada a su padre, esté o no esté. Sí, porque les vuelvo a repetir, la figura paternal tiene su función dentro de lo que es el núcleo familiar. ¿Sí? Y acuérdense que ese núcleo familiar es la base de lo que es nuestra sociedad. ¿Sí? Nosotros lo vimos en filosofía, tal vez ya no se acuerden, pero bueno, se los vuelvo a repetir. Entonces, ustedes van a hacer una carta en donde estén presentes esas preguntas que yo les acabo de dar, pero la quiero en redacción, no me pongan las preguntas.
una carta, esté papá o no esté con ustedes, ustedes le van a hacer una carta agradeciéndole o reprochándole ciertas cosas, ¿no? O tal vez lo duro que puede llegar a ser con ustedes. O hay cosas, hay situaciones diferentes también. Hay quienes viven con su papá y papá es mamá y papá, entonces, pero de todas maneras yo quiero que le hagan una carta. También me van a mandar una fotografía porque vamos a hacer un video y en esa fotografía va a llevar un formato especial que yo les voy a mandar por medio del grupo de WhatsApp, ¿va? Así como yo la quiero, les voy a mandar un ejemplo y ustedes me la van a enviar así al correo, ¿va? Para hacer un video. Todos los que la quieren mandar, aquí, si ustedes no quieren mandarla por ciertas cuestiones, está bien. La fotografía puede ser de la etapa de su vida que ustedes quieran. Van a salir cosas muy interesantes ahí. Va a ser un desahogo muy especial en esa carta. Yo espero que sigan disfrutando la lectura y nos estamos viendo el día de mañana ya con otros autores. Y bueno, Kafka es muy importante porque es el representante del existencialismo. Les vuelvo a repetir, su obra principal es la Metamorfosis. Todo mundo que se refiere a Kafka siempre va a ser con su novela corta de la Metamorfosis y siempre resaltando en la mayoría de sus obras esta figura paterna, porque le afectó mucho que su papá fuera tan autoritario con él durante su infancia. Entonces, Carta al Padre, como les dije al principio, nos hace entender por qué siempre lo representa de esa forma. Y bueno, a pesar de que fue publicada, como ya les había dicho, muchos años después de su muerte. Entonces, es muy conmovedora. Nos estamos viendo en el video del día de mañana. Y otra cosa, no se les olviden las características de lo que es el existencialismo, que es muy importante. El existencialismo tiene como característica la parte individualista. Si ustedes se dieron cuenta, el personaje tanto de Gregorio Samsa como Franz Kafka en su carta está hablando de un personaje en sí. O sea, es como si fuera muy autobiográfico y todo el tiempo se está cuestionando, se hace preguntas a sí mismo. Entonces el existencialismo tiene como característica esos dos motivos importantes dentro de su literatura y sobre todo la búsqueda de la libertad del ser humano. Entonces ya los autores que vienen más adelante, los que vienen el día de mañana, pues son ya más de estos últimos años, y pues bueno, también están muy interesantes y están muy muy padres. Espero que les haya gustado Franz Kafka, muchachos, y bueno, espero su carta y su fotografía, ¿va? Nos vemos, bye.